Dice así San Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11. Dice, y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y fue también llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Y díceles, sacad ahora, y llevad al maestresala, y lleváronselo. Y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino, y no sabía de dónde era, mas los sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llama al desposado, y le dice, todo hombre pone primero el buen vino, y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Una de las cosas que yo he venido aprendiendo a través del testimonio que Dios me da con la palabra y cuando estoy compartiendo con las personas, es que he podido rescatar que la Biblia tiene un único mensaje principal. Y ese mensaje es regresar al cielo. A mí me gusta el concepto de regresar al cielo porque yo he sentido en mi corazón de que no suena religioso. Porque si yo enfoco el mensaje desde el punto de vista del perdón del pecado y cómo nacer de nuevo, entonces ya empieza a sonar religioso. Cuando yo digo que el tema principal es regresar al cielo, involucra el perdón del pecado y nacer de nuevo. Pero no suena religioso, porque la palabra de Dios le enseña a uno casi que por todas partes, y lo tengo bien referenciado en Apocalipsis capítulo 3, que nosotros venimos del cielo. Y que no todos van a regresar. Entonces, en Apocalipsis capítulo 3 dice que básicamente dice, voy a parafrasear para avanzar, dice que no borraré del libro de la vida, ¿cómo es que dice? No borraré tu nombre No borraré tu nombre del libro de la vida y no, vamos, Apocalipsis 3, vamos a buscarlo, porque ya se me hizo un enredo. Pero, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando este hijo sale de la casa del padre, es una referencia que sale del cielo. Dice que se va a una provincia lejana, es una referencia que va al planeta Tierra. Y cuando él regresa al cielo, regresa a la casa del Padre. Es la verdadera casa del Padre. Sí, por esa razón es que yo siempre, yo lo digo mal. Es 3:5. ¿Lo leo? Sí, léalo. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Entonces, cuando dice, no borraré el nombre del libro de la vida, quiere decir que cuando
yo entré en el vientre de mamá, escribieron, Roy Castillo va para América, dentro de América, Centroamérica, dentro de América, Costa Rica, dentro de Costa Rica, San José, dentro de Costa Rica a Punta Arenas y dentro de Punta Arenas a Quepos. Ahí va la entrega. ¿No? Ahí va la entrega. De avión, de cohete. Y todo eso quedó registrado en el libro de la vida. Qué lindo, ¿verdad? Ahora, el que venciere, entonces el que nace de nuevo, que nace porque Jesucristo vence, entonces yo estando en Jesucristo regreso al cielo. Entonces, como regreso al cielo, entonces no me borran. O sea, que definitivamente, antes de salir del cielo, se escribió nuestro nombre. Entonces, por eso es que a mí me gusta enfocar la palabra de Dios con ese gran tema, regresar al cielo. Y después de eso, yo lo que hago es, dependiendo del lugar donde esté, yo hablo de el perdón de pecado y del nuevo nacimiento, dependiendo, ¿verdad? A veces, digamos que es la primera vez o la segunda vez, entonces yo simplemente desarrollo la parábola o desarrollo un poquito esto y muestro un poquito cómo es el perdón del pecado y muestro cómo la obra de nuestro Señor Jesucristo. Como aquí, digamos, en este caso, todos somos nacidos de nuevo, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito sobre el pecado. Porque el Señor ha puesto en mi corazón a no perder el tiempo. Entonces, a ver, hemos nacido de nuevo, pero entonces ¿para qué vas a hablar del perdón del pecado? Es que el pecado siempre hay que tenerlo referenciado porque la palabra de Dios enseña que hay dos tipos de pecado. Está el pecado de muerte y el pecado de no muerte. Entonces, para nacer de nuevo, el Señor ya resolvió el problema del pecado de muerte, pero queda en nosotros el pecado de no muerte. Entonces, el pecado de no muerte tiene que estar siendo referenciado y recordándonos cómo es que somos libres del pecado de no muerte, ¿verdad? También, porque si el pecado del pecado de no muerte está siendo anidado en nuestro corazón, entonces nos invalida para la predicación. Y cuando hago referencia del pecado de muerte, es un recordatorio de la salvación para que se active en nosotros ese primer amor. Para que cuando el Señor nos presenta inmediatamente una persona, entonces nosotros lo tenemos bien referenciado el pecado de muerte. Entonces, normalmente yo desarrollo pensando en ese parámetro, ¿verdad? A ver, yo desarrollo. No, el Señor pone en mí las palabras que llevan más o menos esa ubicación. Regresar al cielo, alumbrar el pecado de muerte, el pecado de no muerte, alumbrar las consecuencias del pecado de muerte y las consecuencias del pecado de no muerte, y luego dar la buena noticia. ¿Cómo es que es trasladado el pecado de muerte al cuerpo de Jesús y cómo es trasladado los pecados de no muerte al cuerpo de Jesús? ¿Quién hace eso? ¿Verdad? Entonces, así es como normalmente estoy desarrollando los estudios bíblicos. Entonces, rápidamente, sí necesitaban que quitáramos el carro. Están jalando unos chunches ahí. Ah, ok. Sí, porque nunca nos habían dicho. No, nunca. Entonces dice, el pastor Daniel, o sea, nuestro primer pastor, nos enseñó o me enseñó o el Señor permitió que se estableciera muy claro en mi corazón. Él nos dijo, vea, la palabra de Dios tiene unas llaves que abren el entendimiento. Entonces,
Anita, ¿por qué no vuelve la silla? No, ella está... No está cómoda. Es que ya me duele la nuca. Exacto. Ah, bueno, sí, tienes razón. Ahora sí lo puedo ver en canal. Sí. Por ejemplo, una de las cosas que yo haría, que es algo que me gustaría comentar, poner las sillas así es improcedente. Yo las pondría así. En la iglesia. En la iglesia. Si acaso no se pueden poner así porque se pierde mucho espacio, entonces las pondría así, pero la de atrás no la pongo exactamente detrás, sino que la pongo en el hueco. De 2 sillas. De las 2 sillas, ¿verdad? Yo haría eso. Precisamente por eso. Ajá, para que se pueda apreciar. Claro, porque... Que queda uno enfrente del otro. Sí. Si el otro es muy alto. No, sí, estamos mal. Yo siempre he creído eso, que sea así. Sí, ¿verdad? Entonces... O en media luna, ¿verdad? Qué linda. La media Uy, luna es lo ideal. No, la media luna es porque puede ser una iglesia pequeña, pero cuando ya crece, ya esa media luna. Sí. Se desaparece la medalla. Pero si se pone in between, o sea, en medio, ¿verdad? Entonces la gente puede ver por aquí. Pero a veces le toca a uno en un hermano que es así, Y le tapa ya no ve a mí uno me ha nada. pasado eso con el pastor, que yo veo que él hace así, pero es que le toca a un hermano muy grande y lo tapan a uno. Sí. Bueno, en fin, esto era un anuncio. un comentario de ella. Comercial era. De todos Comercial. modos, en el cine las butacas son así. Claro, por supuesto. Yo siempre digo a mis esposos, qué lindas esas iglesias así, que son estilo cine. Sí. Sí, yo Por quiero. supuesto que Me sí. encanta. Porque figúrese usted que esas sillas de la iglesia, tras de que son matadoras, bueno, claro, estas también, pero tras de que son matadoras, a mí no me llegan los pies al suelo. Viera lo cansado. Sí, Es Sí, como una sí. silla eléctrica. Bueno, el asunto es que vamos a ver esas llaves, vamos a irlas viendo un poquito. Ahí en la primera línea hay 2 llaves. Tercer día y boda. Entonces, realmente, cuando la persona que escribió esto, ¿verdad? Me imagino que estaba consciente de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Para escribir esto. Entonces dice, tercer día, o sea, ¿qué significa? Que cuando Él resucita el tercer día, ya entramos en una boda, un pacto eterno con qué Él. bello, sí. Porque una boda es un pacto eterno. El esposo se casa con su esposa. Pero al tercer día, o sea, al tercer día resucita y nos lleva, ¿verdad? De eso está hablando. Entonces, por eso es que el mensaje tiene como meta regresar al cielo. Aquí dice, una boda. Una boda es con Jesucristo. Entonces dice que estaba allí la madre de Jesús, ¿verdad? Entonces, el concepto de madre o el concepto de mujer, esa es otra llave. Está hablando de la iglesia. Entonces, estaba Jesús ahí, o sea, estaba Jesús con la iglesia. Entonces, el pasaje de la boda ya empieza a tener algo más atractivo. Un sentido fuerte. ¿Verdad? Ya no suena a que tengo a que ser religioso, a que tengo que cumplir, a que me siento condenado. No. Te está llevando la palabra de Dios, te está llevando y te está manejando el corazón de una manera totalmente diferente. Entonces, por ejemplo, parte de las oraciones que Jenny y yo hacemos muchas veces es que yo le digo, cariño, yo no quiero que de mi boca salga ningún tipo de condenación. Que no salga la condenación. Que si la persona se siente incómodo con la condenación, que sea la palabra la que le está maltratando el corazón, pero no mi boca. Acomodándolo, no. No mi boca. Qué lindo. Sí. Entonces dice aquí, y fue llamado Jesús y sus discípulos a la boda. Entonces ve qué bonito este versículo. ¿Qué significa? Aquí dice invitados. Sí. ¿Qué significa Jesús?
Jehová salva. Entonces, en esta boda, ¿quién fue llamado? El Mesías, el ungido, el Cristo, el único que es capaz de salvarnos. Porque en la boda tienen que llegar personas salvas. Y el único que puede salvarlo es Jesucristo. Sí, Él es el que tenía las llaves y el poder. ¿Sí? Entonces, ya el versículo 2 ya empieza a abrirnos un entendimiento totalmente diferente. No fue que de casualidad llegó Jesús ahí. No, sino que igual que en el capítulo 2, aquí llegó Jesús. Somos salvos, pero Él quiere prepararnos a nosotros para que Jesús vaya con ustedes y llegue a un grupo, una fiesta donde hay un montón de personas, para que Jesucristo a algunos de esos, o a todos, ojalá, los pueda quitar el pecado y llevarlos y entrar en un pacto eterno en el cielo, que es como una boda. Qué lindo. Dice 3, llegó Jehová salva, pero ¿qué cosa? Faltó el vino. No se menciona. Dice, y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, ¿qué es lo que realmente la palabra de Dios nos está diciendo? Porque Él nos está llamando a la predicación. Vea, siempre tienen que llevar vino. Siempre que estén en un grupo de personas, porque por alguna razón el Señor los llevó ahí, ustedes no fueron ahí para complacer la invitación, ustedes fueron ahí para predicar. O sea, que no les falte el vino. O sea, que no le falte el precio de la salvación, que es el derramamiento de sangre, porque vino es derramamiento de sangre. Y no lo digo por decirlo, sino que en 1 Corintios capítulo 11 está hablando de la cena del Señor. Entonces Él dice, está en la cena, está a horas de ser entregado, y entonces Él reúne a sus discípulos y les dice, veámoslo, perdón, es que 1 Corintios capítulo 11. Dice 23. Porque yo recibí del... Perdón, que voy a esperarla. Ajá. 1 Corintios 11, 23. 11, 23. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo testamento, dice aquí, un nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que le bebieres en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Entonces, llaves son llaves. Vino es sangre. Vino es el precio que nuestro Señor Jesús, donde entregó su vida, porque dice la palabra de Dios que la vida está en la sangre, donde Él derramó toda su sangre, derramó toda su vida, entonces Él murió. Y nos dio vida, ¿verdad? Si me diera tiempo, yo quisiera desarrollar un poquito más qué es lo que realmente pasó en la cruz, ¿va? Porque es impresionante, pero dice, no tienen vino. 3, y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que en esta boda es como una congregación, pero la iglesia del Señor no está ahí porque no hay vino. Para el Señor Jesús no es una boda, un matrimonio. No, para el Señor Jesús es un grupo de personas que
que se reunieron como en una congregación, como en una iglesia, pero ese tipo de iglesia no tiene vino, o sea, no tiene el verdadero evangelio. Porque la congregación es para hacer un pacto de matrimonio con personas que han recibido el precio por el pago del pecado con que llegaron a esa reunión. Por esa razón, digamos, la palabra de Dios siempre hay que enfocarla en regresar al cielo. Inmediatamente después, en cómo es el perdón del pecado. Inmediatamente después, alumbrar el pecado, porque si uno no alumbra el pecado, entonces la gente no entiende y no valora realmente la salvación, lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Me llega un olor a humo, cariño. No sé. No, bueno. Voy a traerte agua. Por esa razón es que la palabra de Dios, Él tiene que hablar. Él tiene que hablar. Entonces, en el Salmo capítulo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Digamos, en este momento, en esta congregación, en esta iglesia, porque somos... Sí falta algo. En esa congregación sí falta algo. En esa congregación falta, pero en esta, el que tiene que hablar es el pastor. Entonces, por decirlo de algo, si nuestro Señor levanta al pastor Rigoberto para una nueva congregación, o si el Señor me lleva a una congregación, yo no puedo hablar de mí mismo, yo no puedo hablar de mis emociones, de mis sentimientos, de mi parecer. Tiene que salir de mi boca esto que está escrito. La palabra. Porque realmente el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Cuando una persona es levantada como pastor, de su boca no puede salir otra cosa que no sea eso. Entonces dice, ella se acercó a él, porque dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Entonces, 4, y le dice Jesús, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Está empezando su ministerio. Y él le dice a ella, me faltan 3 años de ministerio, tengo que preparar discípulos, tengo que enseñarles la doctrina correcta, que es la doctrina que está en todo el Antiguo Testamento, pero que en ese momento el Nuevo Testamento y la figura del templo está corrupta. Tengo que establecer otra vez la doctrina correcta para el perdón de pecado. O sea, mujer, ¿qué te pasa? Me falta todavía mucho trabajo que hacer. No ha llegado mi hora, o sea, no ha llegado mi momento de morir. Su madre, 5, dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Entonces María ya entendió. Cuando el ángel Gabriel le dice a María, ¿verdad? Fuiste escogida, muy favorecida, de tu vientre va a nacer el Mesías y le pondrás como nombre Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces ya María entiende y ya a María se le refresca todas las profecías de su hijo que tiene que morir, ¿verdad? Entonces de María seguramente hace, ¡qué torta! Se me olvidó. Entonces dice, su madre dice a los que servían, haced todo lo que él os dijere. Jesucristo se puso a predicar ahí. ¿Qué predicó él? ¿Cómo predicó él? Vea qué bonito. Y estaban puestas allí 6 tinajas de piedra para agua conforme a la purificación de los judíos, que cabía en cada una 2 o 3 cántaros. Eso fue lo que él predicó. ¿Qué predicó? Les dice,
Bueno, paisanos, yo veo que ustedes tienen 6 tinajas de piedra para la purificación. Más o menos ustedes van bien, pero a esas tinajas les falta algo, ¿verdad? Ellos lo hacían como un apéndice del templo para la purificación, ¿verdad? Yo me imagino que cuando un paisano hebreo, un israelita moría, esas tinajas estaban llenas de agua para lavarlos, porque esa era la costumbre, los lavaban. Pero eso tiene un sentido espiritual. Los lavaban con agua, o sea, los lavaban, en este momento está hablando, hay que lavarlos con la palabra, porque van para el cielo, entonces tienen que ir limpios. La palabra limpia. Sí, pero resulta ser que las 6 tinajas, él llegó y las hizo así, están vacías. No pueden estar vacías. 6 es número de hombre, 6 es la humanidad. Existen tinajas para la purificación, pero no tienen agua. Y es para la purificación de estos humanos. ¿Cuál es la instrucción? Llenarlas de agua. Llenarlas de la palabra. 2 o 3 cántaros caben en cada una de ellas. Porque agua es la palabra. Por esa razón, él está predicando, él está enseñando. Entonces dice, para purificar realmente a los humanos, los 6, para purificarlos, hay que compartir la palabra. ¿Qué compartía el Señor Jesús en ese momento? El Antiguo Testamento. Entonces le da instrucciones a los que servían. ¿Quiénes son los que sirven? Los misioneros, los evangelistas, los pastores, los líderes, los ministros son los que sirven. ¿Qué es lo que hay que hacer? A cada tinaja de esas, a uno les cabe dos cántaros de agua, a otro les cabe 3. Pero ¿cuál es la condición? Hay que llenarlas hasta arriba. O sea que la palabra de Dios no puede faltar nunca. La palabra de Dios hay que dársela a las personas hasta arriba. De todas las veces, habidas y por haber, cariño, alcánzame el agua y me lo dejas ahí. ¿A dónde? Aquí, ahí, pero déjame tomar y Okay. ponerla ahí. A ver, paro aquí. Está muy tensa la explicación. No, está bonito. Sí. No. Bonito no es la palabra correcta. Es como algo bonito porque realmente a veces uno da la palabra a la persona, pero uno ve que la persona no se fue como tenía que ser, porque a veces uno da medias. Y Dios aquí a través de esta palabra nos está hablando que Él quiere que esté llena esa persona, que llena. Sí. Entonces yo quisiera que... Hasta arriba. Yo quisiera que, digamos, si sale una duda, de una vez me la preguntan y paramos. Porque aquí no se trata de hacer una exposición sin pausa. Porque si no, se cansa uno. Los que están escuchando se cansan. Por esa razón, Jenny me ha enseñado mucho a mí. Porque cada vez que yo venía de dar un estudio bíblico, ella me traía ahí en el carro y me lo dijiste mal, así no se hace, no hablas bien, se te enredan las palabras, te pusiste a cantinflear, qué bárbaro. Y entonces yo vengo ahí manejando y vengo recibiendo la exhortación y eso me ha permitido ir mejorando. Sí. Ir mejorando. Entonces, por ejemplo, ella sufre mucho cuando está escuchando y si esa persona se desvió, hace así y baja y no escucha uno nada, o habla así y todo el mundo se duerme, entonces es muy feo. A mí me hubiera gustado en este momento hacer dibujos, ¿verdad? Pero digamos, por ahí tengo todo para hacer dibujos, ¿verdad?
ahí está todo. O sea, yo estoy listo para hacer aquí un rotafolio y ya, y hacer dibujos. A veces uso la tecnología, entonces pongo el televisor aquí y rayo en mi computadora y aparece ahí en grande, ¿verdad? Pero a mí me gusta, digamos, que las personas disfruten de lo que están escuchando. No, y está bonito porque realmente, hermano, a veces uno oye personas que predican y predican, pero usted no siente el sabor de esa predicación. A como usted entró, salió. Y eso que usted dice tiene razón. A mí me encanta cuando yo escucho una predicación, no solamente escucharla, sino que sea una enseñanza para mí. Que yo diga, wow, eso sí, es bonito porque eso también lo ayuda a uno para ayudar a otras personas, ¿verdad? Sí, yo quería leer Efesios 5:25. Efesios 5. 25:26, no lo, si quieres yo lo Ok, leo. vea. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estos versículos a mí me gustan mucho porque ahí es donde se ve realmente la esencia de lo que significa el agua en la palabra de Dios, Sí. que es para limpiar, para santificar, para purificar, y que el agua es la palabra de Dios. Voy a resumir un poquito y continúo. El resumen es rápido. El mensaje, en todas las partes de la palabra, el mensaje más importante es regresar al cielo. Qué lindo. Debajo de ese mensaje principal están mensajes secundarios, como por ejemplo, hay que dibujar y alumbrar el pecado. Hay que decir claramente cómo funciona el tema del pecado, ¿verdad? Y cómo funciona el pecado de muerte y cómo funciona el pecado de no muerte. ¿Cómo es realmente el perdón? Yo prefiero, en lugar de usar perdón, yo prefiero usar traslado. Porque... O sustitución. Porque si yo uso la palabra perdón, suena muy religioso. Muy católico. Pero si yo uso traslado, ¿qué es lo que realmente... Yo fui hija de María. Entonces yo era muy, muy católica. Entonces, si yo sustituyo la palabra perdón por traslado, ¿qué es lo que realmente pasa? Porque en Isaías 53, en el versículo 6, dice que Jehová, la mano de Jehová, tomó el pecado de muerte y lo trasladó y lo metió en el cuerpo de Jesús. En Isaías, perdón. 53. ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, por esa razón a mí me gusta usar traslado, no perdón. Prefiero. Después, hay que dibujar claramente, pero hay que dibujarlo claramente, pero hay que dar tiempo, dependiendo del lugar, hay que dar tiempo para decir cosas como, por ejemplo, esta. La palabra pecado en la Biblia tiene sinónimos. Entonces, uno de los sinónimos que tiene es espíritu inmundo. Otro sinónimo que tiene es muerte. Otro sinónimo que tiene es Satanás, el diablo. Pero de buenas a primeras uno no puede hablar así, con esa claridad, porque si no, dependiendo del corazón, dependiendo de las personas, se podrían asustar o decir, este está loco. Sí. Pero si uno lo va dosificando, por eso es que la evangelización, o más bien, el discipulado tiene que ser con una frecuencia constante, sin fallar.
para que vaya aumentando esa palabra, para que vaya llenando. Hoy le metí un cántaro, mañana otros 2, ya van 2 cántaros, ya casi está hasta arriba. Entonces, por esa razón es que si realmente no enfocamos el pecado como es, entonces queda religioso y queda muy, ¿cómo le digo? Muy inclinado hacia la obra. Porque realmente el pecado de muerte es la misma esencia de Satanás gobernando el corazón de la persona. Entonces, ese ser espiritual es tan poderoso, tan inteligente, que solamente el brazo de Jehová lo puede arrancar. No es un tema de que yo decido aceptar a Cristo. No, es un tema de que le tiene que ser revelado a uno Isaías 53, Zacarías capítulo 3, Romanos capítulo 5, ¿cómo le digo? Génesis capítulo 4, Levítico capítulo 16, Lucas capítulo 4, la tentación de Jesús. Y hay muchísimos para realmente enfocar este Satanás. No se puede escapar. Pero hoy en día... Cuando Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, cuando ellos comieron, realmente lo que ellos comieron fue la misma esencia de Satanás. O sea, lo que pasó ahí fue que ellos se cambiaron de bando totalmente. Antes estaban en buena armonía con Dios, pero cuando ellos comieron la esencia de Satanás, se hicieron del equipo de Satanás y dijeron, ya no somos, ya no estamos con Dios, ya no estamos junto con Dios, ya no estamos en armonía con Dios, ahora vamos a estar en el equipo de Satanás. Ya no Dios y ahora Satanás. Eso fue lo que pasó en el huerto del Edén. No es realmente desobediencia o algo así, sino que fue que realmente ellos... Satanás los conquistó. Los conquistó. Y es interesantísimo porque si uno lee Génesis 3, dice que sin comer el fruto, la mujer vio el fruto agradable. Sin comérselo, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Un pastor nos enseñó una frase ahí que nosotros la acuñamos y nos gusta mucho. Hablando se entiende la gente. Entonces, el pastor refería a esos hermanos que conversan mucho con las hermanas y terminan enredados esos hermanos. Hablando, y nos decían, hermanos, los hombres no evangelicen a mujeres, llamen a sus esposas para que evangelicen, ni viceversa, porque ahí había un montón hablando se entienden. Entonces, esta serpiente habló demasiado tiempo con Eva. Sí. Y la convenció. Pero, digamos, venimos aquí al versículo 7. Díceles Jesús, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. ¿Verdad? Entonces, la predicación de él fue que todas las personas que estaban escuchándolo a él fueron llenos de agua. Fue suficiente, llenos de la palabra de Dios. Pero dice, voy a volverme un poquito al 6, porque aquí hay una llave. 6 tinajas de piedra. Entonces, 6 es la humanidad. Tinaja es hecha de barro, pero con un corazón de piedra.
Wow, hermano. Entonces, está hablando de seres humanos, tinaja, barro, con un corazón de piedra. Que lo único que suaviza ese corazón es el agua y la palabra. Por eso es que la evangelización no es un tema de masivo, no es un tema de no sé cómo decirlo, es un tema muy personal y es con una frecuencia muy regular, constantemente. Porque hoy un cántaro, mañana ya van 2, pasado mañana ya van 3, y hay muchos que necesitan muchos cántaros, porque hay cántaros, o más bien hay tinajas que son cisternas rotas que no retienen agua. Pues la dejan ir. ¿Sí? Qué pecado. Sí, entonces el que está guiando a esa persona tiene que ir a componer esas tinajas para que reciban agua. Y la única forma de componer esa tinaja es cuando uno realmente se interesa por esa persona. Y uno está con ellos y entonces tiene una tribulación, o sea, tiene un hueco y no permite recibir el agua de la palabra porque está más concentrado en resolver ese problema que en recibir la palabra. Entonces el líder tiene que ser guiado de esa manera. Bueno, entonces dice, la llenaron hasta arriba. 8. Y díceles, sacad ahora y llevad al maestresala, y llevaron celo. El maestresala aquí es la figura, digamos, del que está guiando todo el protocolo de la boda. Entonces, ¿qué es lo que el Señor Jesús está diciendo? Maestresala aquí es la sombra del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, el Espíritu Santo tiene que sellar cada tinaja de estas. Entonces, de esta manera es que el Señor Jesús, porque la salvación es un equipo, es Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, los tres tienen que estar unidos. Entonces, cuando este maestresala toma el agua, entonces dice 9, y cuando el maestresala gustó el agua hecha vino y no sabía de dónde era, mas lo sabían los siervos que habían sacado el agua, el maestresala llama al desposado, llama al esposo. Y le dice, todo hombre pone primero el buen vino y cuando han bebido bien, entonces lo que es peor. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo está sellando cada tinaja de estas. ¿Qué es buen vino? La salvación, el precio. Dice que la sangre cubre el pecado y Dios Padre no lo puede ver. Lo único que ve es la sangre de su Hijo. Por eso hay que llenarlo hasta arriba, para que ese agua se convierta en sangre. Entonces, nada más quiero hacer una referencia porque él quiere hablar sobre esta referencia. Resulta ser que Moisés está caminando para atrás y Jehová lo está llamando y Moisés camina para atrás y camina para atrás. Y entonces le dice, Génesis 4, le dice, no, es Éxodo 4, Éxodo 4. Jehová lo llama y él camina para atrás. Jehová lo llama y él camina para atrás. Entonces dice, quisiera leerlo todo, pero voy a hacer un resumen y leo el 9. El resumen que voy a hacer es que dice, vea, ¿qué tienes en tu mano? Éxodo 4. Éxodo 4 del versículo 4 en adelante. Entonces Moisés le dice, una vara, entonces tírala. Se convierte en serpiente. Y después le dice, tómela por la cola. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que toda mi obra, hay que tirarla para darme cuenta de que realmente mi obra es un sinónimo del pecado. Por eso se convierte en culebra, en serpiente. Y se tómala por la cola, es ilógico, porque la palabra es ilógica. El que conoce el tema de las culebras sabe que hay que tomarla por la cabeza, no por la cola.
porque la palabra va en contra de lo que nosotros, Lo que humanamente. lo que humanamente haríamos. Ajá. En contra de la lógica. En contra de la lógica. Entonces, la otra señal es, mete tu mano en tu seno y sácala. Y sale lleno de lepra. ¿Qué es lo que está diciéndole? Que en el corazón está el pecado. Porque lepra es sinónimo de pecado. Pero se resuelve muy fácil. Vuélvala a meter. Moisés está recibiendo instrucciones y la palabra es la que le está ejecutándose, que cuando la vuelve a meter y la saca ya no tiene lepra, pero es por la palabra de Jehová. Qué tremendo, sí. Bonito. Y entonces Moisés, seguramente quién sabe qué cara le hace Moisés a Jehová. Dice, no, Moisés, ya voy a arreglar esto de una vez por todas. Entonces dice, esa es la parte que quiero compartir. 9, Éxodo 4:9. Y si aún no creyeren a estas dos señales, vea qué cosa más increíble. Y si aún no creyeren en el Evangelio, porque el número 2 es el Evangelio. Número 2, sí. Ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río Y lo derramarás en la tierra. y derramarás en tierra y volverse han aquellas aguas que tomarás del río se volverán sangre en la tierra. Entonces, ¿cuál es el secreto para la salvación? Que a esta tierra le caiga agua. Amén. Eso es todo. O sea, digamos, cuando Él nos está llamando, no inventen, no hagan procedimientos, no inventen técnicas, no enreden a la población, no solamente derrame la palabra en ellos. Para que se convierta. Yo algo así, porque mi esposo y yo estábamos hablando un día de eso. Él, le digo yo, pero ¿cómo la salvación? Es que es la palabra la que... Es la palabra. Dice Y él, hoy él lo está, parte de lo que usted está hablando, mi esposo lo estaba compartiendo conmigo, no sé si fue un antier. Pero ¿sabe por Qué qué? bonito, sí. Porque yo les dije a ustedes, Qué lindo. el Señor me está llevando a Éxodo 4, ¿Sí? vamos a verlo. Sí. Porque Él está contestándole a ustedes Sí. aquí. Porque no soy yo el Sí, que habla, cierto. sino es Él que está aquí hablando. Confirmando. Sí, qué lindo es el Señor. Entonces, volviendo aquí a San Juan capítulo 2, ya para terminar, dice, en el 10 al final, todas esas personas que escucharon la predicación de Jesús fueron llenas de agua y esa agua se convirtió en vino. Todos los pecados de esa boda, de cada una de esas personas, fueron cubiertos con la sangre del Cordero. Y dice, 11, este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué es lo que quiero terminar con esto? Cuando los discípulos, porque también ellos fueron impactados, también ellos recibieron la salvación o la confirmación de lo que cuando Él los llama, porque Él los llama y ya están salvos, pero ellos no saben cómo fue la salvación y ya ellos entienden, la salvación es por la palabra de Jesús. Él me llamó. A Pedro y a su hermano y a Juan y al otro hermano los llamó. Por nombre y por su nombre. Sí, los llamó. Sí, por la palabra de Él. Entonces por eso es que ahí dice, creyeron en Él. Porque ellos vieron que todos ellos que estaban ahí, en esa congregación, que era una fiesta de matrimonio, pero para Jesús eran un montón de personas que tenían que recibir su predicación. su palabra. Entonces todos fueron salvos. Entonces por eso los discípulos se quedaron impactados, ¿verdad? Claro que aquí digamos dice, la salvación es un milagro. Lo que pasa es que nosotros, aunque no querramos, aunque yo no haya sido católico, estoy inmerso en la cultura católica. Entonces la palabra milagro es muy afín a la cultura católica. ¿Y cómo le cuesta a las personas aceptar ese perdón? Porque uno les habla de esto y pero es que mi pecado,
Como que son más adaptados al pecado que a ser libres, ¿verdad? Claro. En primer lugar, la definición de pecado la tienen incorrecta, ¿verdad? ¿Cuál Porque- es? ¿Cuál daría usted? Porque digo que incorrecta porque para la mayoría de la gente pecado es hacer cosas malas. Ajá. Y el pecado, nosotros nacemos con pecado no porque hayamos ofendido a Dios, en absoluto. Venimos con pecado porque el pecado entró en el mundo por Por una una herencia. Entonces, y ya para terminar un poquito, quiero alumbrar el pecado. Está bien, hermano. Un Usted dice poquito. cuándo terminamos. Ya casi. Qué pena, que están cansados. No, hermano, qué lindo. ¿Ah? Sí, Está sí. interesante, hermano, está interesante. No, pues termina el debate. Ok, gracias, sí. Ven, es que les decía en un momento de que a mí no me gusta usar la palabra pecado porque suena muy religioso. Y es una astucia de Satanás encerrar, esconderse a él en la palabra pecado. ¿Verdad? A mí me gusta más usar espíritu inmundo en algún momento, ¿verdad? Más que la palabra pecado. Porque realmente el espíritu inmundo genera el pecado de muerte y genera el pecado de no muerte. Los dos juntos. Los dos. Sí, es la raíz. Es como un árbol que tiene una raíz de pecado, entonces todos los frutos son pecados. Entonces, el primer mandamiento que Jehová le da al hombre, no a Adán, al hombre es: no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque tiene una consecuencia. Ciertamente morirás. Por eso es el pecado de muerte. El concepto de muerte no es como nosotros lo tenemos. Realmente muerte es entrar eternamente en el infierno. Padre Santo. Eso es muerte. Entonces, Jehová le advierte a Adán: no coma del conocimiento del bien y el mal, porque ciertamente morirás. Te lo aseguro. Y cuando en la palabra de Dios dice ciertamente, es porque es así. Porque se va a cumplir. Pero entonces vamos a hacerlo en cámara lenta. Existe un árbol que tiene frutos, y un fruto sabe a bien y otro sabe a mal. Entonces, yo no voy a preguntar, sino voy a ir de una vez. Si usted hace bien, va al infierno. Si hace mal, va al infierno. No porque yo lo diga, porque choca. Pero ¿cómo? Si yo hago bien, voy al infierno. Sí, Señor. Porque el bien que se hace no es el bien de Dios, sino el bien de la serpiente. Sí, o sea, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? hay un fruto, Ujú, el fruto del bien y del mal, ujú, tiene bien y mal, el fruto del bien y del mal. ujú. Para ustedes, ¿cuál parte es la que a Dios no le agrada de ese fruto? Ninguno. Ninguno, exacto. Ninguno. ¿Por qué? Todo está bajo pecado. Sí, está sucio. Exacto, es el fruto del bien y del mal. Entonces, ese fruto es el que, si uno lo come, ciertamente morirá. Entonces, o sea, si uno lo come, no, sí lo comió indirectamente, porque somos descendientes de Adán. Entonces, cuando una persona nace, cuando un niño nace, es enemigo de Dios, porque ya comió el fruto del bien y del mal, aunque no haya Él no se lo propuso. ni siquiera crecido, ¿verdad? Pobrecitos. Entonces va camino al infierno, el bebé va camino al infierno, porque la palabra de Dios así lo dice, ¿verdad? Entonces, cuando ese niño crece y resulta que es una persona intachable, íntegra. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál fruto, qué está dando? Está con la parte buena,
¿verdad? Porque fue criado con buenos valores, etcétera, 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 pero es el fruto del bien y del mal. Sea como sea, es el fruto del bien y del mal y va al infierno, ¿verdad? Porque realmente la estrategia de Satanás fue, De verdad que quiso destruir sí, todo. Claro. fue engañarlos y les metió codicia para que fueran como Dios, ¿verdad? Y él aprovechó ahí y se metió. Dando la muerte. Él se metió ahí Y por él, adueñándose de la humanidad. ¿verdad? Porque él se propaga ahí por toda la humanidad. Todos los seres humanos que llegan al planeta Tierra en el vientre de mamá ya vienen con la esencia de Satanás. Aquí dice vienen con el pecado, pero ya le digo, yo prefiero sustituir la palabra de pecado por la misma esencia de Satanás. Sí, porque aquí la gente se confunde. Sí, vienen con pecado, pero yo no veo que esté haciendo nada malo. Es una persona íntegra. Es que ya se está en el mundo espiritual. Exactamente. Entonces, somos destituidos, nacemos destituidos de la gloria de Dios. Lloran, qué pecado. el apóstol Pablo no tiene el Nuevo Testamento. Él usa el Antiguo Testamento. Entonces él dice en Romanos 5, versículo 12, por tanto, así como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, él se está refiriendo a Génesis 3. A Génesis 3. Y por el pecado la muerte, se está refiriendo a Génesis 2, 15, 16 y 17, porque comieron el fruto del bien y el mal. Dice, y la muerte así pasó a todos los hombres, porque dice, tenía sentencia ese mandamiento, si comen, viene la muerte. Entonces, la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos, sin excepción. El único Por eso- que vino sin relación al pecado fue Jesucristo. Por eso este versículo 12 de Romanos 5, él se está refiriendo a Génesis 2 y a Génesis 3. Sí, ahí están los dos juntos. Por eso es el pecado de muerte. Porque en el 1 Juan capítulo 5, versículo 16 dice, Juan, hay pecado de muerte por el cual digo yo no se puede pedir. Porque nadie puede pedir quitarse la serpiente. Eso es don de Dios. Eso es don de Dios Padre, eso es don de Jesucristo y eso es don del Espíritu Santo. Ahora lo vamos a ver. Porque dice, hay pecado de no muerte por el cual yo digo que sí se pida. O sea, tener comunión por el pecado de no muerte con un hermano mayor, sí podemos pedir a un hermano mayor para que orando y compartiendo la palabra, el pecado de no muerte, después de nacer de nuevo, pueda ser limpiado. Porque ¿qué es lo que pasa? El hermano mayor ese hermano que vino a consultarle, tiene que volver a compartir la palabra. Eso es el lavamiento de pies. Así es como se quita las transgresiones. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué lindo! Pero el pecado de muerte, ¿cómo se quita? A mí me gusta usar mucho Isaías 53, pero está en muchas partes. Ya le dije, está en Génesis 4, está en Génesis 3 al final, voy avanzando, está en cuando Jehová, para probar a Abraham, le dice, sacrifícame a tu hijo. Ahí está en 2 Reyes capítulo 7, en 2 Reyes capítulo 5 de Naamán, está en Isaías en muchas partes, pero bueno, vamos a usar Isaías 53 solamente. Está en Zacarías, está en Mateo, está en un montón de partes. Pero entonces vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña, estamos echando cántaros en estas piedras, en estas tinajas. ¿Cómo es que la palabra de Dios quita el pecado de muerte? ¿Cómo es que quita la serpiente? ¿Cómo es que quita el espíritu inmundo? Entonces dice Isaías 53. ¿Se lo leo? No, déjeme leerlo y hacer pausa. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio
¿Y a quién ha sido revelado el brazo del Señor? Entonces, nosotros que estamos llamados a la predicación, tenemos que dar este anuncio. ¿Cuál es el anuncio? Todo lo que hemos estado hablando. Pero ¿quién puede creer eso? Solamente es potestad de Dios, hace que nosotros creamos. Porque nadie cree. Pero Él en el San Juan capítulo 6 hace, cuando digo Él, estoy hablando de Dios Padre, hace que nosotros creamos en este anuncio que estamos hablando. Nadie cree. Si usted somete a una persona y le dice, usted tiene que creer en el Evangelio, es un error. Hay que esperar que Jehová haga creer a esa persona en Jesucristo. Yo creo eso también, porque hay personas tan lindas, tan sensibles, que uno les habla y se interesan. Es un corazón ya preparado. Correcto. Y abierto. Entonces, de Isaías 53 voy a brincar al versículo 6. Y dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Todos es todos. Todos, no hay ni uno que se escape. Descarriar en este contexto en que estamos, religioso, es portarse mal. Pero realmente el mensaje es que no sabemos el camino de regreso al cielo, por eso estamos descarriados. Ese es el contexto. No, ese es el concepto, ese es el mensaje correcto. No es moral ni inmoralidad. Sí, porque uno por haber sido católico, está descarriada esa persona. No, Sí. no, es que no conoce el regreso. Sí. Este hijo menor está perdido. Entonces la gente dice, claro, si se metió con prostituta, está perdido. Y ahí le inventan, y que iba al casino y todo, inventan un montón de cosas. No, está perdido del camino de regreso al cielo. No es moral. No puede ser moral porque el Señor Jesús habla en San Juan capítulo 3, dice, no he venido al mundo, no he venido aquí a condenar al mundo, lo he venido a salvar de esta serpiente. Entonces, si yo lo estoy condenando, es contrario a lo que el Señor Jesús está diciendo. Por eso las palabras hay que medirlas o hay que cotejarlas con todo el discurso de la Biblia. Definitivamente, hermano. Reflejar el verdadero amor de Dios, que es que todos nos devolvemos a casa, al cielo. Sí. Exacto. Bueno, entonces dice, cada cual se apartó por su propio camino. ¿Qué significa? Las personas resuelven el problema, tienen su propio camino. Su propia manera. Su propia manera. Unos van a Chepe se baña, ¿verdad? Otros van y hacen un sacrificio, otros van aquí, otros van allá, otros sirven al Señor, tienen sus propios caminos, pero Él dice, yo soy el camino. La verdad. Jesucristo es el camino. Entonces, por eso es que el anuncio hay que presentarlo bien. Dice, termino acá, dice, mas Jehová cargó en él, él es Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dice el pecado, no dice los pecados. Yo pondría, él cargó la serpiente en Jesucristo. Yo pensaría igual, que el quien cargó fue la serpiente. En Jesucristo. Por eso ya le digo, insisto, no me gusta. Ella es la raíz de todo. Exacta. No somos nosotros. Exactamente. Somos víctimas, pero dice, cuando uno tiene algo, como cuando uno tiene una mala amistad, uno dice, y córtela, y ahí murió, Sí. ¿verdad? Entonces, por esa razón es que ser libre del pecado es un don, una gracia, un regalo, una obra de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo. Un regalo eterno, hermano. Voy a terminar con una breve palabra. Sí. No estoy molestando. Con una- Todos los hermanos que predican Pa- y que aman eso. Con una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, estamos agradecidos, Señor, porque tú nos has unido. Sí, Padre. Señor, la familia de Rigoberto y su esposa Anita, junto con Jenny y conmigo,
Sí, vamos a hacernos muy amigos porque eso es lo que tú quieres, pero lo más importante es apoyarnos en la palabra Sí, sí. para poder llenar con 2 o 3 cántaros o más cántaros todas esas tinajas de piedra que tú nos vas a ir poniendo enfrente. Señor, que esta reunión sea el inicio de muchas reuniones hasta que tú regreses. Señor, pon en nosotros y en el pastor Rigoberto la sensibilidad de empezar con su círculo, su metro cuadrado inmediato. Gracias, Señor, por la palabra escondida y revelada el día hoy de las bodas de Caná. Gracias, Señor, por haber venido a casarse con nosotros en un pacto eterno con tu iglesia. Pero tú primero quieres limpiarla para que no se vea esta serpiente. Por eso nos llenas de tu palabra, para que la sangre no permita que tú veas esta serpiente ahí, sino que podamos nosotros ser vistos en el cielo santo, justificados por esta sangre. Gracias, Señor, por el día de hoy, y ponemos de ahora en adelante, Señor, lo que hemos hablado en tus manos para que tú le pongas la disciplina y la decisión de que caminemos sobre esto. Oramos en el nombre tuyo, Señor Jesús. Amén.